En nuestro cubrimiento previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, estudiaremos los principales temas que estarán en la agenda de quien asuma la presidencia. Hoy analizaremos los programas de los 5 candidatos punteros en cuanto a seguridad en el territorio nacional. ¿Qué harán ante posibles negociaciones de paz? ¿Cómo enfrentarán el narcotráfico? ¿Reactivarán la fumigación con glifosato? ¿Fortalecerán las fuerzas militares? En el análisis nos acompaña Javier Flores, de la Fundación Ideas para la Paz. Hoy es jueves 21 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas, una que se produce desde el caso de la UNGRD. Olmedo López, quien fuera director de la UNGRD, se declaró culpable en el caso y busca que le den una sentencia anticipada. Con el allanamiento a cargos, el exdirector no tendrá que devolver la plata que había pactado en el preacuerdo que le negaron los 2 jueces. Los delitos por los cuales López se declaró culpable son concierto para delinquir y peculado por apropiación en dicho escándalo que salpicó a funcionarios del alto gobierno y a congresistas. Recordemos que este es el caso que se desarrolló en el año 2023, o por lo menos se reveló en ese año, en donde se comprobó que se direccionaron coimas y contratos a cambio de que en el Congreso se impulsaran las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. En contexto, el detonante de todo esto fueron los 40 carrotanques que había contratado la UNGRD o adquirido para llevar agua potable a los habitantes de La Guajira. Es a partir de todo este caso que comienza el entramado que también envuelve a Carlos Ramón González, César Manrique, a 2 exministros del gobierno, y que ha significado que en algún punto Olmedo López debía devolver 724 millones de pesos que se apropió en este escándalo. Sin embargo, los 2 juzgados se opusieron a la negociación porque la cifra que prometió devolver el exdirector no se ajusta a todo el dinero que ayudó a que se desviara de las arcas del Estado. Por eso la vía que tomó la Fiscalía fue dejar a un lado el preacuerdo y acusar a Olmedo López, quien busca una sentencia anticipada que le ahorre el proceso de juicio y le entregue la posibilidad de obtener una rebaja de pena. En reacción a que el gobierno de Bolivia declarara persona no grata a la embajadora colombiana en ese país, el gobierno colombiano expulsó al encargado de la embajada de Bolivia como un acto de reciprocidad, llamó, por la decisión diplomática tomada previamente. El funcionario boliviano afectado se llama Ariel Percy Molina Pimentel, es el encargado de la oficina de la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el país. Pese a toda la tensión, la Cancillería afirmó que en Colombia se mantendrán abiertos los canales diplomáticos y destacó los históricos vínculos de fraternidad y cooperación entre ambos países. Es decir, quienes como colombianos necesiten alguna diligencia en dichas embajadas podrán hacerlo, o bolivianos podrán hacerlo sin ningún inconveniente. El tema de la encuestadora Atlas Intel, a la que se le había suspendido la posibilidad de publicar en medios de comunicación sus encuestas electorales, pues da un giro este caso porque el Consejo Nacional Electoral en tiempo récord suspendió la medida cautelar que afectaba a la encuestadora y nombró una comisión para estudiar el caso tras una discusión acalorada, dicen los testigos, en la sala plena, en la que se definió que serán 4 magistrados los que definirán el futuro de los varios casos que hay contra la encuestadora. Luego de discutir la medida cautelar que ordenó la magistrada Fabiola Márquez, en la que había ordenado la suspensión de la publicación de las encuestas hechas por esa firma. Aunque la medida no es tan firme, debido a que se presentó un recurso de reposición por parte de los afectados con la medida. Sin embargo, no hubo buen ambiente con la determinación de la magistrada Márquez, pues varios consideran que la togada se saltó la sala plena para tomar una decisión de ese calado. ¿Cómo van las propuestas de seguridad de los candidatos de cara a lo que sería el próximo gobierno? El gobierno desde el 2026 al 2030, según los temas, la agenda, lo que necesita el país en temas de seguridad. De hecho, hay una discusión en sí misma de fondo sobre si la seguridad sí se ha deteriorado o no, y eso debe ser la base de lo que vamos a hablar hoy. Por eso estamos con Javier Flores, quien es el director del área de conflicto y seguridad de la Fundación
Ideas para la Paz. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a ustedes por la invitación. Desde la Fundación IAS para la Paz siempre es muy grato e importante tener estas conversaciones para aportar a un debate público informado sobre estos temas. De acuerdo, Javier Flores es además politólogo de la Universidad Nacional con maestría en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional. Bueno, Javier, las propuestas sobre seguridad, arranquemos primero por entender el panorama en el que estamos. En estos días ha habido una amplia discusión sobre si de verdad los indicadores de seguridad son lo que son o no, o cómo demuestran quienes dicen que la seguridad sí está deteriorada. Vimos un reciente debate que sostuvo Alejandro Gaviria con otras personas a través de Twitter y en ellas le decían, pero demuéstrelo, ¿cómo lo demuestra? Entonces yo le pregunto, desde Ideas para la Paz, ¿cómo se entiende la seguridad en este punto? No, Carlos, pues gracias por esa pregunta porque creo que sí está en el centro del debate. Entonces, creo que simplificar la seguridad en un solo indicador atado a homicidios es un error. Y es un error importante porque a pesar de que Colombia ha hecho un esfuerzo gigantesco en los últimos 30 años para disminuir el índice de homicidios y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, y lo ha logrado, lo ha materializado. Nosotros pasamos de una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa hoy que está cercana al 25, al 26, a 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso lo han venido logrando varios gobiernos, no solamente este gobierno la ha mantenido estable relativamente, sino que ha sido un esfuerzo importante de múltiples gobiernos que han logrado disminuir la violencia letal en el país. Pero que la violencia letal en el país haya disminuido no quiere decir que no tengamos problemas de seguridad en Colombia, sobre todo en regiones donde la violencia se ha domesticado, por un lado, y segundo, ha cambiado las dinámicas de la violencia organizada en nuestro país. Hoy no es lo mismo que teníamos antes y tenemos que entenderlo para poder construir herramientas de política pública que puedan abordarlo de una mejor manera. Yo lo dije recientemente en una entrevista también, y es decir que el panorama de seguridad no es complejo, es injusto con muchas comunidades que están viviendo temas dramáticos en sus territorios. Decir que la seguridad no es complejo cuando hay un 85% de aumento de desplazamiento forzado en Colombia no es, digamos, no tiene explicación. Decir que no es complejo cuando hay un 12% de más confinamientos en el país. Decir que no es complejo cuando hay un 133% de más secuestros en Colombia. Decir que no es complejo cuando tenemos 14 disputas territoriales activas entre actores ilegales armados en varias zonas del país, cifra que nunca habíamos tenido. Es decir, este gobierno encontró el país en el 2022 con 7 disputas territoriales, hoy tenemos 14 y desde la Fundación creemos que van a aumentar a 15 o 16 en los próximos semanas o meses. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Que la situación de seguridad en varios territorios del país es bastante compleja y que la violencia se haya domesticado, sea menos letal, no quiere decir que no tenga efectos dramáticos en las comunidades que la están viviendo. Y más aún, no solamente en las zonas de disputa entre actores armados, donde la violencia es un poco más letal, sino en zonas donde hay gobernanza criminal o control territorial de estos grupos, donde la violencia es aún más escondida. Porque a pesar de que no es visible, las comunidades están restringidas en su movilidad, restringidas en muchos de sus derechos, incluso en derechos políticos, que hacen, digamos, complejizar mucho más el entendimiento hoy en día de lo que significa entonces un panorama de seguridad bueno o malo. Y desde el punto de vista de la Fundación Ideas para la Paz, y yo creo que es un consenso mayoritario, las condiciones de seguridad hoy en Colombia son peores que hace 3 años y medio, que hace 4 años, pero se han venido deteriorando desde hace más tiempo. Es decir, esto no es solamente una responsabilidad del gobierno actual, sino que vienen consolidándose unos factores que han permitido a estas organizaciones de la violencia organizada en Colombia eh, fortalecerse. Hoy estamos con unas organizaciones que tienen más de 27.000
hombres armados y redes de apoyo que tienen una expansión en número de territorios, por lo menos 620 municipios tienen algún tipo de influencia o presencia de estos actores armados, que hay más disputas territoriales, como ya te dije, pero que fuera de eso se financian a través de un ecosistema de economías criminales cada vez más sofisticado, diversificado, que lo hace aún más complejo para por abordarlo desde el Estado. Y fuera de eso, tiene mayores y mejores repertorios, no solamente con la tecnología nueva que usa, como drones, uso de WhatsApp para control territorial, internet satelital en muchos de estos territorios, sino también repertorios nuevos, novedosos y muy complejos, por ejemplo, para hacer reclutamiento, a través de la tercerización en empresas que se dedican a eso y venden a estos reclutados al mejor postor en estas organizaciones. Entonces tú encuentras hoy gente del Cauca distribuida en varias partes del país por este fenómeno. Entonces yo creo que Colombia sí está en un momento complejo, distinto al que tuvimos hace 20 años. Esto no es lo mismo, tenemos que pasar la página, entenderlo mejor para poderlo abordar responsablemente por parte de quien se siente en la silla presidencial a partir del 7 de agosto. De acuerdo, es importante aclarar a nuestros oyentes. La Fundación Ideas para la Paz obviamente juega como un jugador independiente absolutamente dentro de esta conversación, por lo que las conclusiones de las que estamos hablando son vistas desde el análisis independiente. Pero entonces entremos en materia, porque, bueno, el presidente Petro en una entrevista concedida estos días en una cadena de un medio de comunicación, dijo que Colombia pues ha tenido 3 fases de violencia y que estamos en la tercera fase de violencia, a la que digamos etiquetó bajo la idea de economías ilegales. En ese sentido los candidatos hacen una serie de propuestas. Vemos, por ejemplo, a grosso modo, por supuesto, esto probablemente no es el ejercicio justo para cada candidato, pero a grosso modo, las propuestas del candidato Iván Cepeda van sobre una seguridad humana, la llama él, que tiene que ver con la protección a líderes sociales, la transformación de la fuerza pública hacia una protección de la población civil y el fortalecimiento de capacidades operativas, paz territorial y justicia, desarrollo local y garantías democráticas. Voy a pasar por las de Paloma Valencia. Fin a la paz total, militarización y autoridad, despliegue de tropas para despejar vías, estrategia de los 3 strikes, habla ella, sobre el endurecimiento de penas para delincuentes reincidentes, impacto en el hurto, es decir, seguridad urbana principalmente. Gabinete y defensa, una propuesta para que, entre otras, el expresidente Álvaro Uribe, que ya dijo que no, encabezara el Ministerio de Defensa. También el combate a la extorsión y microtráfico y la cooperación internacional con Estados Unidos. Y el candidato de la Espriella, para mencionar los 3 punteros, el candidato de la Espriella habla de uso del ejército en las ciudades, despliegue de fuerzas militares en las calles, operaciones directas contra cabecillas, fumigación y bombardeos, ya empezamos a hablar de tema de cultivos de coca, y la no negociación como una política clave, romper diálogos de paz y no negociar beneficios con agrupaciones criminales. Eso es como un resumen a grosso modo. ¿Cómo ven desde la fundación las propuestas? Empecemos, por ejemplo, por las de Iván Cepeda, la propuesta de la seguridad humana. Pues nosotros consideramos que hay muchos puntos positivos en todas las propuestas de los candidatos que merecen un debate, como tú lo dices, más profundo, pero sin lugar a dudas también hay falencias y debilidades y ausencias que a uno le llaman la atención. Entonces, nosotros estamos analizando, Carlos, estos temas y vamos a sacar un informe precisamente con un análisis profundo de cada una de las 5 campañas principales a la presidencia de la República, entre las que está Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo La Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo. Y en ese proceso, pues hemos tratado de dar un entendimiento a cada uno, digamos, donde ponen mayor énfasis, porque estas propuestas, ustedes acuérdense, para nuestros oyentes y televidentes,
que digamos, para la presidencia de la República no es necesario tener un programa de gobierno, como si es obligatorio para alcaldes y gobernadores. Entonces, aquí no existe el voto programático. ¿Por qué? Porque el presidente tiene unas condiciones fundamentales y no se le puede, digamos, hacer un proceso para que deje su cargo si no cumple su plan de gobierno. Pero lo que sí hay son digamos, unas pistas y unas señales que nos dan cuenta de hacia dónde va dirigido su gobierno en muchos temas, entre ellos el tema de seguridad. Desde empezando por el candidato Iván Cepeda, nosotros lo hemos denominado como un continuismo acrítico. Es decir, vemos unas fortalezas que es evidente y siempre está bien recordar que la seguridad no puede separarse de la exclusión, de la falta de oportunidades, de la debilidad institucional, de la calidad del Estado en los territorios. Acierta también hablar de macrocorrupción, el Sistema Nacional contra la macrocorrupción que plantea es bastante interesante, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia y análisis financiero, teniendo en cuenta que si el centro de gravedad son las economías ilícitas, pues tenemos que atacar con mayor precisión los nodos críticos de ese ecosistema de economías criminales. Entonces creemos que hay cosas interesantes. Pero también abre muchos interrogantes. Profundizar la implementación del acuerdo de paz, ampliar programas sociales, financiación de la transformación territorial, fortalecer los sistemas de prevención, pues es bastante interesante, pero requiere también de muchos recursos y vemos que en este contexto, y yo creo que es algo generalizado para todas las propuestas de seguridad de los candidatos, no explica muy bien de dónde van a salir los recursos para poder implementar todas esas ideas maximalistas, en este caso asociadas a una política de seguridad humana. Pero los puntos más críticos de la propuesta de Cepeda es la continuidad de la paz total sin una revisión suficientemente profunda de sus resultados, incentivos y límites operativos. Es decir, no lo hemos podido encontrar claramente en su programa, que es la suma de sus discursos, sí en algunas entrevistas que ha dado en medios de comunicación, pero para nosotros desde la Fundación sería equivocado atribuir el crecimiento de los grupos armados únicamente la paz total. Creo que esa discusión no existe. Yo creo que es un proceso que no es monocausal, que no podemos ser tan simplistas y reduccionistas, pero lo que no podemos decir es que la paz total no tuvo una incidencia también importante, no sabemos hasta qué punto, no hay una correlación directa, pero lo que sí sabemos es que durante la implementación de la paz total hubo un crecimiento importante de estas pues, organizaciones. Entonces, en síntesis, el plan de seguridad de Cepeda representa una apuesta un poco por un continuismo acrítico frente a la actual política de paz y de seguridad. Reconoce problemas de implementación, pero el principal riesgo del programa es asumir que profundizar el mismo enfoque de paz y de seguridad que ha tenido este gobierno, donde no hay armonía entre las políticas de seguridad, paz, política criminal y política de desarrollo, sin que haya ajustes sustanciales a eso, podrá dar resultados distintos. Entonces yo creo que sí le falta un poco de componente acrítico frente a lo que se ha venido implementando, recogiendo lo bueno, pero modificando sustancialmente los puntos críticos, por ejemplo, en negociación de la paz total, por ejemplo, de la política de seguridad que implementa el sector defensa en esta materia, para poder con una armonía entre esas distintas políticas que hoy no existe, poder tener resultados más certeros en materia de contención del crecimiento de estos grupos, de contención del crecimiento de sus economías criminales y de contención del uso de nuevas tecnologías y nuevos repertorios para fortalecerse militarmente, pero también para lograr mayor y mejores réditos económicos y de reclutamiento forzado en las zonas más complejas del país. Bueno, están las propuestas de Paloma Valencia que, digamos, puede ser tal vez muy apresurado resumirlas en simplemente que se reviven líneas de la seguridad democrática, pero de todos modos sí hay unos puntos como fin a la paz total, y lo que hablábamos también de seguridad en las carreteras, despliegue de tropas, militarización y fortalecimiento de esa cooperación internacional. ¿Cómo lo ven ustedes ese panorama? Y yo he denominado acá, le puse un título, entonces Iván Cepeda, continuismo acrítico,
Paloma Valencia, Seguridad Democrática 3.0. Yo creo, y ella lo ha dicho textualmente en muchas entrevistas, que sí es una continuidad porque eso es lo que se debe hacer, utilizando nuevas herramientas como habla de inteligencia artificial, habla de nuevas capacidades de inteligencia, etcétera, y eso está bien, pero creemos un poco que hay un de alguna manera una nostalgia por revivir herramientas políticas que funcionaron en el pasado para abordar problemas que son absolutamente distintos hoy en día. Entonces creemos que hay una tensión muy fuerte entre el diagnóstico que incluso ella misma hace con las herramientas que está proponiendo, reviviendo entonces la lógica en su momento de la seguridad democrática que funcionó en un, digamos, un momento específico del país, pero que hoy en día difícilmente tendrá los mismos resultados. Hay una fortaleza también en los temas de, digamos, de investigación criminal y judicialización, donde yo creo que el tema, por ejemplo, de persecución a la reincidencia, de ataque a la extorsión, desde las cárceles, entre otros, responde realmente a problemas estructurales actualmente, pero para mi gusto y el análisis que hace la fundación, yo creo que es maximalista para, digamos, en buscar lograr eso en un momento difícil de negociación política y también con las ramas, digamos, con la rama legislativa y la rama judicial. Ahí puede tener un problema. Y en lo que yo sí creo que debe tener este país y sobre todo los candidatos una claridad diáfana es que un plan Colombia 2.0 no va a volver. No, este no es un momento político para eso, no están los recursos ni el interés de los Estados Unidos para replicar lo que fue en su momento el Plan Colombia y pensar que en ello poner las esperanzas, que es por ahí que vamos a conseguir parte de los recursos que necesitamos, es ingenuo en este momento. Eso no quiere decir que no tengamos que fortalecer la cooperación con los Estados Unidos, con Israel, con el Reino Unido y con otros cooperantes estratégicos en materia de seguridad y defensa históricamente, sino que no podemos pretender que un programa como el Plan Colombia y que los recursos que llegaron en ese momento vuelvan a Colombia. Tenemos que negociar mejor lo que nos puedan dar para que fortalezca sobre todo capacidades de inteligencia y capacidades de movilidad, pero dudo mucho que por ahí consigamos recursos cuantiosos. Y por último, yo creo que sí tiene que hacer una reflexión sobre su política antidrogas, porque es un continuismo de lo que viene haciendo Colombia, incluso este gobierno en esa materia históricamente, y que no nos ha dado resultados tan exitosos. Y nos parece problemático hablar, por ejemplo, de sustitución forzosa y generosa, porque es como una contradicción de palabras. La sustitución es una herramienta de política pública que ha sido tradicionalmente voluntaria. Y hablar entonces de sustitución forzosa se vuelve un poco complicado desde el punto de vista narrativo, pero también complicado para el abordaje comunitario de un tema tan complejo hoy en día como es el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos y de la participación de las comunidades en eslabones no solamente inferiores, sino intermedios de la cadena del narcotráfico, donde hay que hacer entonces un esfuerzo para poder caracterizar y entender bien lo que está pasando y abordarlo de una manera más estratégica. Entonces, Paloma Valencia, lo que vemos es seguridad democrática 3.0, herramientas del pasado para atender un problema absolutamente distinto del presente. De acuerdo. Tomo lo de la lucha contra los cultivos de coca porque una de las propuestas de esa seguridad democrática 3.0 es aspersión, al igual que lo hace también el candidato Abelardo de la Espriella, que habla de fumigación y bombardeos, que es probablemente la llave de entrada para, queremos conocer el título que le había dado a este segmento, que es el de el candidato Abelardo de la Espriella. Sí, de la Espriella entonces habla de un país milagro y nosotros le pusimos el título de la seguridad no es un milagro, la seguridad se construye, la seguridad es compleja, la seguridad requiere de también mucha coordinación entre distintas voluntades del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de los territorios y por lo tanto no se va a materializar a través de milagros o en 90 días o con grandes discursos a favor de la militarización del país y de la construcción de megacárceles, sino que se hace a través de un proceso
ordenado, paulatino, para poder abordar problemas que son heterogéneos en los territorios con herramientas heterogéneas que permitan pues tener éxito y ojalá sostenibilidad en ese proceso. En esto, entonces, creemos que esta propuesta es la más explícita en su intención, manda mensajes clarísimos que le quedan de manera diáfana al electorado. Y eso gusta en elecciones, pero eso es difícilmente materializable en un ejercicio de gobierno. Habla obviamente de mejorar la capacidad estatal, es una decisión política, eso es positivo, pero es insuficiente. Habla de una ofensiva completa contra el narcotráfico y habla obviamente de volver a la aspersión aérea de manera masiva y utilizar todas las herramientas de política pública para atacar ese problema de raíz, pero eso tiene muchos límites hoy en día que no son solamente constitucionales, legales y jurisprudenciales, sino que también son problemas en territorio a partir de las comunidades que pues están viviendo en estas zonas y que también tiene una capacidad de movilización muy fuerte, a la cual él no explica cómo la va a superar de alguna manera. Entonces, creemos que ante un diagnóstico tan complejo de seguridad como el que tiene hoy en día Colombia, el programa se traduce en respuestas demasiado simples y muy difíciles de materializar. Parece que él quisiera mandar el mensaje que tiene una bala de plata para solucionar muy rápidamente un problema que es profundamente complejo. Y eso es vender humo porque no lo va a poder materializar en el corto plazo. Es positivo que manda mensajes claros, eso siempre es necesario en política pública, pero esos mensajes claros deberían estar atados a una materialización posible y a reconocer las complejidades que va a tener que enfrentar en Colombia. Y lo otro que nos preocupa demasiado desde la Fundación Ideas para la Paz es que tiene un tono de excepcionalidad que atraviesa varias de las propuestas. Las expresiones y afirmaciones pues transmiten una idea de que el Estado necesita actuar sin frenos para recuperar la autoridad. Y eso es problemático porque en América Latina ya, digamos, ya vivieron o ya hemos vivido esa película y sabemos que los modelos de mano dura pueden funcionar, pero normalmente a un costo muy alto y no terminan siendo sostenibles. En ese sentido, pues la pregunta no es si el Estado debe actuar con firmeza o no. Claro que debe actuar con firmeza, pero respetando los derechos constitucionales y los límites constitucionales. Entonces la pregunta es cómo hacerlo sin erosionar las reglas democráticas que pretende defender. Y yo creo que esa tensión allí es bastante clara en los mensajes y en, insisto, las narrativas que está proponiendo. Y por último, al igual que en las demás propuestas, aquí hay una tensión presupuestal, una tensión frente a la crisis fiscal que tenemos y la necesidad de un aumento considerable del presupuesto. La propuesta del doctor Abelardo lo que habla de bajar un poco, por ejemplo, los impuestos, etcétera, bajar el tamaño del Estado, contener el crecimiento del Estado y al mismo tiempo habla de un aumento significativo digamos, del presupuesto de seguridad y defensa, pero no explica muy bien de dónde sale. Se limita a decir que va a salir de evitar la corrupción en Colombia. Y sabemos que eso termina en un discurso porque aunque muchos lo han dicho, materializarlo se vuelve bastante difícil. Entonces, esos temas yo creo que hay que discutirlo. Entonces, para ir concluyendo, la seguridad no es un milagro, la seguridad se construye con propuestas concretas que sean materializables en el corto, mediano y largo plazo. Muy interesante toda esa visión, Javier. Y quería preguntarle esto, yo creo que empata con la siguiente pregunta, y es sobre las fuerzas militares. Se habla mucho de la militarización cuando hemos visto unas fuerzas armadas que es, pues por lo menos esto es lo que dicen probablemente muchos de los críticos del gobierno, que se han contraído pues porque la paz total pues les hizo de cierta forma contraerse. Hemos visto la salida de un montón de oficiales de la línea de mando de las fuerzas militares y de repente aquí se está hablando del fortalecimiento de esas fuerzas militares. En las políticas, por ejemplo, en las propuestas de Iván Cepeda se habla más de obras públicas, de llevar a los militares a construir obras públicas.
en las políticas de Valencia y de La Espriella, seguramente esto significa fortalecer muchísimo las fuerzas militares. Sí, yo creo que todos los programas, incluso el de Iván Cepeda, hablan de un fortalecimiento desde distintas aproximaciones, pero un fortalecimiento de las fuerzas militares. Por ejemplo, Iván Cepeda habla textualmente de mejorar las condiciones de los soldados, infantes y personal ejecutivo de la policía. Entonces, cada uno tiene su aproximación, las fuerzas militares están en el centro. Y yo creo que hay una equivocación, Carlos, porque la ecuación hoy en día es distinta. Antes, hace 20 años, teníamos una ecuación donde las fuerzas militares eran el principal actor para abordar un problema, el problema de seguridad en Colombia, de unos grupos concretos que querían tomarse el poder a través de las armas, grupos insurgentes, FARC, ELN, y grupos antiinsurgentes o contrainsurgentes como las autodefensas, a una violencia organizada cuya línea es cada vez más difusa y se parece mucho más a un crimen organizado en donde las fuerzas militares, aunque tienen un papel, su papel es menor. Entonces la ecuación tiene que cambiar. El peso ahora debe ser la justicia con mayor peso, acompañado de las capacidades de las fuerzas militares y de policía, fundamentalmente de policía y posteriormente de las fuerzas militares. Si no entendemos eso, estamos fortaleciendo probablemente la herramienta que menos nos va a ayudar, aunque hay que hacerlo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, hay que hacerlo, pero en unas dimensiones menores, porque tenemos que fortalecer, mejorar otros aspectos esenciales para realmente tener efectos en los nodos críticos que hoy mueven a estas organizaciones de la violencia organizada. Y te doy un ejemplo. Si estamos diciendo que el centro de gravedad hoy es la diversificación de las economías criminales, pero tenemos una unidad de inteligencia y análisis financiero que es la que le hace inteligencia financiera al país, que tiene un presupuesto de 34.000 millones de pesos. ¿Cómo logramos hacer inteligencia financiera con un presupuesto de esas dimensiones? ¿Y cómo lo logramos si no se articula esa inteligencia financiera con un proceso de apertura judicial, de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación? Podemos hacer lo que queramos, pero si no fortalecemos, digamos, esas estructuras que son distintas a las de las fuerzas militares, difícilmente podemos abordar de manera exitosa lo que está pasando hoy en el país. Entonces, sin lugar a dudas, hay que fortalecer a las fuerzas militares, a la policía, pero también a las instituciones de justicia y a otras entidades claves para lograr procesos transformacionales que nos permitan resultados sostenibles en los territorios más complejos del país. Y con un agregado adicional, recordemos que la violencia organizada hoy tiene una comunicación mucho más directa entre lo urbano y lo rural. Esa separación ya no existe. Están mucho más imbricadas, igual que están imbricadas las economías criminales con las economías formales en esos territorios. Y eso requiere de mucha precisión, de mucha minucia y de mucha inteligencia quirúrgica para poder entender lo que está pasando y abordarlo de la mejor manera posible. Entonces, bienvenido el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de policía. Sin lugar a dudas, su presupuesto es un presupuesto que, aunque importante, el 4% del PIB colombiano hoy, entre 60 y 70 billones de pesos, sigue representando un desafío porque es un presupuesto demasiado inflexible. Casi el 80% se va en pagos de salarios y sueldos de retiro, y solamente tienen 2,5 billones, que no es nada, para hacer inversiones y adaptarse a estas nuevas realidades. Entonces hay que fortalecerlas, pero un fortalecimiento estratégico, no más pie de fuerza, por ejemplo, o no necesariamente más pie de fuerza, sino utilizar tecnología para hacer mejor control territorial, entre otras capacidades, por ejemplo, capacidades aéreas claves para la movilidad de nuestras fuerzas, para la movilidad y la logística. Pero qué tipo de aeronaves, qué tipo de fortalecimiento, qué tipo de sostenimiento es el que necesitamos. Yo creo que son reflexiones que tenemos que hacer a futuro para garantizar una política de seguridad, una política de paz, una política criminal y una política de desarrollo que armonizadas logren efectos sostenibles en las zonas que así lo requieren por parte del Estado colombiano. Javier, y por último, bueno, dentro de todo ese mapa de propuestas de los candidatos están los otros candidatos, están Sergio Fajardo, Claudia López, entre otros, que han hecho propuestas también importantes, como por ejemplo, Claudia López hace uno sobre la profesionalización de los uniformados, precisamente lo que estábamos hablando, también de
que se haga un cumplimiento del acuerdo de paz de manera integral, que es probablemente una de las grandes preocupaciones. ¿Qué pasa con aquellos con los que se hizo un acuerdo de paz y que están, tal vez los tenemos olvidados porque estamos hablando de la paz total? Entre otros temas, como también las propuestas de Sergio Fajardo sobre trabajo con comunidades, el hecho de que, por ejemplo, Claudia López propone desclasificar la hoja de coca y el cannabis. ¿Cuáles propuestas ven ustedes dentro de seguridad de los demás candidatos? No, yo tengo que decir que esos dos candidatos, Claudia López y Sergio Fajardo, tienen propuestas que son mucho más profundas, que no son mensajes generales o discursos agregados, sino que son propuestas relativamente más construidas que las otras tres, pero que también tienen sus dificultades. Por ejemplo, la apuesta de Claudia es una apuesta reformista, de reformas profundas al sector seguridad y defensa y justicia, que requieren de mucha voluntad política, de mucha negociación política, de muchos recursos, por ejemplo, y que se demoran de mucho tiempo y no tenemos tiempo. Entonces yo denominé esa propuesta de Claudia López como entre la ambición reformista y la necesidad inmediata. Muchas de las reformas que plantea Claudia son necesarias, tenemos que avanzar en ellas, pero mientras que lo hacemos, algo adicional tenemos que hacer para poder responder a la situación dramática, Carlos, que están viviendo muchas comunidades en los territorios, por ejemplo, en zonas de disputa. Es que ya lo dice Naciones Unidas. El año pasado hubo 1.600.000 personas afectadas por algún indicador de impacto humanitario en Colombia, 3 veces más que en el 2024. La gente la está pasando mal. Entonces tenemos que reaccionar inmediatamente. Estos grupos tienen 27.000 integrantes entre hombres en armas y redes de apoyo. Crecieron un 85% desde el 7 de agosto del 2022 y un 126% desde el 7 de agosto del 2018. Esto no es un problema de este gobierno, bien, es un problema que se viene acumulando. ¿Qué tenemos que hacer? Contener su crecimiento. Entonces no nos podemos quedar con grandes reformas, debate que hay que dar, sino que tenemos que proponer también temas inmediatos para proteger a las comunidades y contener el crecimiento de estos grupos. Y yo creo que en eso está la mayor tensión de la propuesta de Claudia López. Pero rescato, por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Rescato la transformación de la Procuraduría, rescato todo lo que piensa hacer en justicia en 3 niveles, rescato la creación de la Fiscalía Antimafia. Yo creo que hay cosas muy interesantes en la propuesta de Claudia. Y en el plan Guardián de Sergio, que yo creo que es muy coherente, muy profundo, a mí me parece que el nombre que leí lo resume bien y son propuestas coherentes sin mensajes contundentes. Entonces se vuelve confuso para el ciudadano porque sabe qué quiere hacer, tiene una secuencia, tiene una lógica, habla de alcaldes, gobernadores, de cómo hay que trabajar integralmente, transformar los territorios, atacar los eslabones y los nodos críticos de las economías ilícitas, también trabajar en temas de seguridad. Es un muy buen plan, pero no manda mensajes contundentes. Entonces se queda uno como, bueno, ¿cómo logramos vender mejor esta propuesta? Entonces yo creo que ahí tenemos que abonarle muchas cosas. Por ejemplo, él hace un esfuerzo grande para priorizar territorios y hace unas propuestas. Voy a priorizar Chocó, voy a priorizar Catatumbo, voy a priorizar Guaviare, voy a priorizar Cauca. Eso casi ninguna otra propuesta la tiene. Entonces, este tipo de cosas, o cómo va a trabajar con alcaldes y gobernadores, o por ejemplo, su plan para las ciudades, tiene cosas interesantes, pero le faltan mensajes más contundentes. Esto sería el resumen de esos dos planes, Carlos. Perfecto, Javier. Bueno, ¿cuándo va a salir este informe? Para cerrar, ¿cuándo va a salir este informe que va a presentar Ideas para la Paz? Pues pensamos que este lunes va a salir oficialmente el informe para tener un impacto la última semana de la campaña electoral en primera vuelta y que todos los colombianos y las personas que quieran pues puedan leer sobre cuáles son las apuestas de seguridad, cómo las valoramos desde la Fundación, reconociendo, Carlos, que todas las propuestas, sin excepción, tienen cosas interesantes que vale la pena discutir y rescatar, pero también tiene vacíos y ausencias que vale la pena reconocer. Y por último, mandar un mensaje. Desde la Fundación nos hemos reunido con todos los equipos de campaña en materia de seguridad, en materia de paz, en materia de cultivos ilícitos y narcotráfico, para presentarles nuestras propuestas,
y generar una discusión objetiva, una discusión sana, una discusión informada sobre estos temas. Y debo decir que de todas las campañas de Abelardo de las Priella, de Paloma Valencia, de Iván Cepeda, de Claudia López, de Sergio Fajardo, tuvieron la voluntad de acompañarnos, de escuchar, de hacer preguntas y de abrir un debate interesante sobre estos asuntos. A todos ellos, muchísimas gracias de parte de la Fundación, y a los ciudadanos y a todas las personas interesadas, que este lunes, pues este informe, esperemos, pues tenga un interés grande para que las personas puedan informarse mejor sobre las propuestas de seguridad de los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbete en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.